Hola, buenos días. Hoy trabajaremos medios y recursos audiovisuales. Dentro de este tema veremos cosas como derechos de autor, cómo colocarlo dentro del marco con Edu, todo el tema de sonidos, infografías, vídeo interactivos, etcétera. Para empezar, vemos el primer tema, derechos de autor. Dentro de derechos de autor podemos encontrarnos tres. Uno, copyright, que no puede utilizarse o modificarse sin autorización. Si un recurso no tiene ningún icono, tiene copyright. Un segundo es el copyleft. Se puede utilizar o modificar y distribuir el recurso manteniendo las mismas condiciones para su uso y difusión. Y el tercero, y el de los más utilizados, es el Creative Commons, que el autor decide cómo se va a utilizar. Entonces, dentro del Creative Commons, que el autor decide cómo se va a utilizar, nos podemos tener cuatro opciones. Una, el autor obliga a que le citemos como creador de ese recurso. Dos, no se puede comercializar. Tres, ese recurso no se puede cambiar. Y cuatro, ese recurso hay que compartirlo con las mismas condiciones. Entonces, atendiendo estos cuatro, dentro de un Creative Commons podemos encontrarnos siguientes ejemplos. Uno, puede ser utilizado por cualquiera y para quien quiera, pero hay que mencionar el autor. Dos, igual que el anterior, pero lo hecho debe compartirse con la misma licencia y sin beneficio comercial, como ven aquí. Tres, permite el uso del recurso, citando al autor y sin comercializar. Cuatro, seguimos teniendo un Creative Commons, como marca aquí, y como los anteriores, pero no se puede modificar el recurso, no se puede comercializar y hay que citar al autor del mismo. Otro, se puede cambiar el recurso, lo marca aquí, pero hay que mencionar al autor del original y hay que compartirlo con la misma licencia. Por último, el recurso no se puede modificar y hay que mencionar al autor, pero se puede comercializar. Entonces, tenemos aquí el marco del DICON Edu y dentro de los contenidos digitales tenemos dos temas, el tema de creación y modificación y el tema de protección, gestión e intercambio. Entonces, lo colocaríamos dentro del área 2 de contenidos digitales. Siguiendo unos datos a tener en cuenta, o unas características, es una pregunta: ¿cómo aprendemos? ¿Qué sentido es con el que más se aprende? Entonces, un estudio nos habla que a través del gusto solo se aprende un 1%. A través del tacto, un poquito más, 1,5%. Pero como se ve, pues no es mucho. A través del olfato se aprende un poquito más y tenemos un 3,5%. A través del oído aprendemos un poco más y un 11%. Pero el que destaca sobre todo, a través de la vista, aprendemos un 83%. Entonces, atendiendo a esto, ¿cómo interiorizamos? Lo que hemos aprendido, ¿cómo lo interiorizamos? Leyendo, pues un 10%, oyendo un 20%, viendo un 30%. Pero si lo hacemos oyendo y viendo, ya avanzamos un 50%. Si lo hacemos
conversando un 70% y si lo hacemos diciendo un 90%. Bueno, seguimos con esto. Si la interiorización de datos, ¿cuánto dura en nuestro interior? ¿Cuánto se mantiene? Si solo es verbal, el internet, esto en 3 horas conservamos el 70% de lo adquirido inicialmente y al cabo de 3 días solo retenemos un 10%. Si solo es visual, pues nos dura lo inicialmente aprendido, conservamos un 72% al cabo de 3 horas, pero al cabo de 3 días se nos queda en un 20%. Pero si es oral y visual, al cabo de 3 días ya conservamos un 85% y al cabo de 3 horas conservamos un 85% y al cabo de 3 días llegamos a un 65%. Por lo tanto, todo el tema visual, audiovisual, adquiere una gran importancia, que es la forma de que lo interiorizado dure más en el tiempo. Pero también es importante, en la presentación podéis ver 2 vídeos, un vídeo como este que dura 14 minutos y otro vídeo que dura 1 hora 30 minutos. Vemos cómo el primero tiene 9,5 millones de visitas y el segundo ha tenido 4,400,000. Con esto queremos decir que a la hora de hacer un vídeo es más importante vídeos cortos que vídeos grandes, para que la gente el alumnado se sienta más motivado para verlo y pueda prestar más atención. Entonces, ¿cómo grabar? Herramientas para grabar audio, sonido. Tenemos el Vocaro, o tenemos esta herramienta, el Talk Comment. Dentro de la web vemos estas dos y editores de sonido y audio, pues entre los más utilizados, que vale tanto para Windows como para Linux, tenemos al Audacity. Para guardar sonido, ¿dónde podemos guardar los sonidos? Para guardar sonidos o los podcasts, podemos tener el SoundCloud, bueno, estas 4 que vemos aquí o algunas más. Otro tema de infografías. En la presentación podemos ver una infografía donde está todo el tema del ciclo del agua y donde nos aparece toda la información. Aquí en este vídeo pues no podemos hacerlo de otra forma. En la segunda infografía, que es más interactiva, vemos que nos aparecen los titulares y luego haciendo clic en los titulares nos va apareciendo la información. En este vídeo eso no podemos hacerlo. Y en la cuarta es lo que se llama un vídeo interactivo. Es decir, mientras el vídeo se va sucediendo, hay momentos que se para y nos hace preguntas sobre lo que hemos visto. Para poder ver estos 3 recursos, en la presentación que está en el Moodle lo podéis apreciar. Siguiendo con los temas. Recomendaciones técnicas para fotos y vídeos. Tanto en uno como en el otro, fijarse en la luz. Fotos pones salir en horizontal y en los vídeos es recomendable grabar en horizontal. Si las fotos las sacamos en vertical, debemos encargarnos de rellenar la pantalla. Necesitaremos 2 o 4 fotos verticales para poder rellenar la pantalla. Pues si no sabéis que en las fotos verticales queda la foto y luego queda en los lados pantalla negra. En el vídeo, para evitar el movimiento o todo eso, es importante, es conveniente usar un trípode. En las fotos podemos tener en cuenta la ley de los 2 tercios. La persona u objeto más importante se coloca en el tercio izquierdo o derecho, dejando los 2 tercios para información. En el vídeo, a la hora de ir moviendo la cámara, conviene realizarlo con movimientos lentos.
tanto en fotos como vídeos, es interesante la herramienta de utilizar cromas. Y si tenemos que grabar a nosotros mismos, grabaremos de cintura para arriba. Características de la infografía. Las infografías sirven, un lado, uno, expone datos sobre un tema. Dos, añade al tema elementos visuales relevantes que ayuden a la comprensión de esos datos. Tres, tiene en cuenta una serie concreta de colores. Es importante el juego de colores para no distraernos. Tiene diferentes tipos de letras o de tipografías y trabaja estratégicamente los espacios para conseguir que mayor atención en los aspectos más relevantes que queramos mostrar. Más características. Es importante que tengan armonía y sean sencillos en su diseño. Buscar la originalidad y la creatividad del diseño. Dispone de elementos de marca. Se puede compartir en diferentes medios digitales, incluso una llamada a la actividad e información adicional. Ejercicio: cómo hacer el texto para cambiar de color. Bueno, ahí sí. Perdón. Consejos. Dentro de recursos audiovisuales, al seleccionar herramienta debe permitir hacerlo dinámico. Aparición de cosas, información adicional y mover objetos. Técnicamente es importante elegir bien los colores, mantén la armonía, no uses colores ni muchos colores, etc. Ser riguroso y correcto con la información presentada, proporcionar los datos válidos, situar las ideas de forma ordenada y no exageres con los detalles. Entonces, herramientas para crear imágenes transparentes. Aquí vemos una imagen. Perdón. Aquí vemos una imagen que es transparente, por lo tanto está encima de ese fondo y se mantiene. Y aquí vemos una imagen que no es transparente, que he cogido ese fondo blanco y hay que ponerlo. Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes herramientas para poder hacer este tipo de cosas, de imágenes transparentes. Para crear GIF animados, si vais a la presentación, veremos que estos GIF son animados, uno está en transparente y otro no. Entonces, aquí, igual que antes, podréis ver diferentes herramientas para trabajar para poder crear estos GIF animados en la web o dentro de Windows. Herramientas de creación de imágenes, de infografías e imágenes interactivas. Bueno, pues aquí tenemos varias herramientas. Tenemos editores de imagen, que puede ser el PIX y el Photopea. Hay más, como puede ser el Photoshop, Infarviet, otro más. Para crear también infografías tenemos dentro de la web el Geniali o el Canva, o dentro de Windows tenemos el PowerPoint y dentro de Linux tenemos el OpenOffice. Objetivos en educación. En educación, un vídeo puede responder a 4 objetivos. ¿Para qué crear un vídeo? Puede ser para explicación de un contenido, para presentación de un tema, reto o problema, para realización del feedback, para comunicarle al alumno algo que queramos que decirle, o también sirve para la realización de vídeos tutoriales, explicación de una herramienta digital o del uso de un tipo de herramienta. Decálogo del vídeo tutorial. Cosas a tener en cuenta cuando se crea un vídeo tutorial. Plantear los contenidos de forma sencilla y muy práctica. Preparar el guión antes de empezar. Como hemos dicho antes, es importante que los vídeos sean cortos, entonces un tiempo aconsejable
Hola, buenos días. Hoy trabajaremos medios y recursos audiovisuales. Dentro de este tema veremos cosas como derechos de autor, cómo colocarlo dentro del marco con Edu, todo el tema de sonidos, infografías, vídeo interactivos, etc. Para empezar, vemos el primer tema, derechos de autor. Dentro de derechos de autor podemos encontrarnos tres. Uno, copyright, que no puede utilizarse o modificarse sin autorización. Si un recurso no tiene ningún icono, tiene copyright. Un segundo es el copyleft. Se puede utilizar o modificar y distribuir el recurso manteniendo las mismas condiciones para su uso y difusión. Y el tercero, y el de los más utilizados, es el Creative Commons, que el autor decide cómo se va a utilizar. Entonces, dentro del Creative Commons, que el autor decide cómo se va a utilizar, nos podemos tener cuatro opciones. Una, el autor obliga a que le citemos como creador de ese recurso. Dos, no se puede comercializar. Tres, ese recurso no se puede cambiar. Y cuatro, ese recurso hay que compartirlo con las mismas condiciones. Entonces, atendiendo estos cuatro, dentro de un Creative Commons podemos encontrarnos siguientes ejemplos. Uno, puede ser utilizado por cualquiera y para quien quiera, pero hay que mencionar el autor. Dos, igual que el anterior, pero lo hecho debe compartirse con la misma licencia y sin beneficio comercial, como ven aquí. 3. Permite el uso del recurso, citando al autor y sin comercializar. 4. Seguimos teniendo un Creative Commons, como marca aquí, y como los anteriores, pero no se puede modificar el recurso, no se puede comercializar y hay que citar al autor del mismo. Otro, se puede cambiar el recurso, lo marca aquí, pero hay que mencionar al autor del original y hay que compartirlo con la misma licencia. Por último, el recurso no se puede modificar y hay que mencionar al autor, pero se puede comercializar. Entonces, tenemos aquí el marco del DICON Edu y dentro de los contenidos digitales tenemos dos temas, el tema de creación y modificación y el tema de protección, gestión e intercambio. Entonces, lo colocaríamos dentro del área 2 de contenidos digitales. Siguiendo unos datos a tener en cuenta, o unas características, es una pregunta: ¿cómo aprendemos? ¿Qué sentido es con el que más se aprende? Entonces, un estudio nos habla que a través del gusto solo se aprende un 1%. A través del tacto, un poquito más, 1,5%. Pero como se ve, pues no es mucho. A través del olfato se aprende un poquito más y tenemos un 3,5%. A través del oído aprendemos un poco más y un 11%. Pero el que destaca sobre todo, a través de la vista, aprendemos un 83%. Entonces, atendiendo a esto, ¿cómo interiorizamos? Lo que hemos aprendido, ¿cómo lo interiorizamos? Leyendo, pues un 10%, oyendo un 20%, viendo un 30%. Pero si lo hacemos oyendo y viendo, ya avanzamos un 50%. Si lo hacemos
conversando un 70% y si lo hacemos diciendo un 90%. Bueno, seguimos con esto. Si la integración de datos, ¿cuánto dura en nuestro interior? ¿Cuánto se mantiene? Si solo es verbal, el internet, en 3 horas conservamos el 70% de lo adquirido inicialmente y al cabo de 3 días solo retenemos un 10%. Si solo es visual, pues nos dura lo inicialmente aprendido, conservamos un 72% al cabo de 3 horas, pero al cabo de 3 días se nos queda en un 20%. Pero si es oral y visual, al cabo de 3 días ya conservamos un 85% y al cabo de 3 horas conservamos un 85% y al cabo de 3 días llegamos a un 65%. Por lo tanto, todo el tema visual, audiovisual, adquiere una gran importancia, que es la forma de que lo interiorizado dure más en el tiempo. Pero también es importante, en la presentación podéis ver 2 vídeos, un vídeo como este que dura 14 minutos y otro vídeo que dura 1 hora 30 minutos. Vemos cómo el primero tiene 9,5 millones de visitas y el segundo ha tenido 4,400,000. Con esto queremos decir que a la hora de hacer un vídeo es más importante vídeos cortos que vídeos grandes, para que la gente el alumnado se sienta más motivado para verlo y pueda prestar más atención. Entonces, ¿cómo grabar? Herramientas para grabar audio, sonido. Tenemos el Vocaró, o tenemos esta herramienta, el Talkcommand. Dentro de la web vemos estas dos y editores de sonido y audio, pues entre los más utilizados, que vale tanto para Windows como para Linux, tenemos al Audacity. Para guardar sonido, ¿dónde podemos guardar los sonidos? Para guardar sonidos o los podcasts, podemos tener el SoundCloud, bueno, estas 4 que vemos aquí o algunas más. Otro tema de infografías. En la presentación podemos ver una infografía donde está todo el tema del ciclo del agua y donde nos aparece toda la información. Aquí en este vídeo pues no podemos hacerlo de otra forma. En la segunda infografía, que es más interactiva, vemos que nos aparecen los titulares y luego haciendo clic en los titulares nos va apareciendo la información. En este vídeo eso no podemos hacerlo. Y en la cuarta es lo que se llama un vídeo interactivo. Es decir, mientras el vídeo se va sucediendo, hay momentos que se para y nos hace preguntas sobre lo que hemos visto. Para poder ver estos 3 recursos, en la presentación que está en el Moodle lo podéis apreciar. Siguiendo con los temas. Recomendaciones técnicas para fotos y vídeos. Tanto en uno como en el otro, fijarse en la luz. Fotos pones salir en horizontal y en los vídeos es recomendable grabar en horizontal. Si las fotos las sacamos en vertical, debemos encargarnos de rellenar la pantalla. Necesitaremos 2 o 4 fotos verticales para poder rellenar la pantalla. Pues si no sabéis que en las fotos verticales queda la foto y luego queda en los lados pantalla negra. En el vídeo, para evitar el movimiento o todo eso, es importante, es conveniente usar un trípode. En las fotos podemos tener en cuenta la ley de los 2 tercios. La persona u objeto más importante se coloca en el tercio izquierdo o derecho, dejando los 2 tercios para información. En el vídeo, a la hora de ir moviendo la cámara, conviene realizarlo con movimientos lentos.
tanto en fotos como vídeos, es interesante la herramienta de utilizar cromas. Y si tenemos que grabar a nosotros mismos, grabaremos de cintura para arriba. Características de la infografía. Las infografías sirven, un lado, uno, expone datos sobre un tema. 2, añade al tema elementos visuales relevantes que ayuden a la comprensión de esos datos. 3, tiene en cuenta una serie concreta de colores. Es importante el juego de colores para no distraernos. Tiene diferentes tipos de letras o de tipografías y trabaja estratégicamente los espacios para conseguir que mayor atención en los aspectos más relevantes que queramos mostrar. Más características. Es importante que tengan armonía y sean sencillos en su diseño. Buscar la originalidad y la creatividad del diseño. Dispone de elementos de marca. Se puede compartir en diferentes medios digitales, incluso una llamada a la actividad e información adicional. Ejercicio: cómo hacer el texto para cambiar de color. Bueno, ahí sí. Perdón. Consejos. Dentro de recursos audiovisuales, al seleccionar la herramienta debe permitir hacerlo dinámico. Aparición de cosas, información adicional y mover objetos. Técnicamente es importante elegir bien los colores, mantén la armonía, no uses colores ni muchos colores, etc. Ser riguroso y correcto con la información presentada, proporcionar los datos válidos, situar las ideas de forma ordenada y no exageres con los detalles. Entonces, herramientas para crear imágenes transparentes. Aquí vemos una imagen. Perdón. Aquí vemos una imagen que es transparente, por lo tanto está encima de ese fondo y se mantiene. Y aquí vemos una imagen que no es transparente, que he cogido ese fondo blanco y hay que ponerlo. Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes herramientas para poder hacer este tipo de cosas, de imágenes transparentes. Para crear GIF animados, si vais a la presentación, veremos que estos GIFs son animados, en uno está transparente y otro no. Entonces, aquí, igual que antes, podréis ver diferentes herramientas para trabajar para poder crear estos GIFs animados en la web o dentro de Windows. Herramientas de creación de imágenes, de infografías e imágenes interactivas. Bueno, pues aquí tenemos varias herramientas. Tenemos editores de imagen, que puede ser el PIR y el Photopea. Hay más, como puede ser el Photoshop, Infarviet, otro más. Para crear también infografías tenemos dentro de la web el Geniali o el Canva, o dentro de Windows tenemos el PowerPoint y dentro de Linux tenemos el OpenOffice. Objetivos en educación. En educación, un vídeo puede responder a 4 objetivos. ¿Para qué crear un vídeo? Puede ser para explicación de un contenido, para presentación de un tema, reto o problema, para realización del feedback, para comunicarle al alumno algo que queramos que decirle, o también sirve para la realización de vídeos tutoriales, explicación de una herramienta digital o del uso de un tipo de catálogo o cosas a tener en cuenta dentro de un vídeo tutorial. 1. Plantear los contenidos de forma sencilla y muy práctica. Preparar el guión antes de empezar. 2. Realizar vídeos cortos. Si el tema es largo, distribuirlo en algunos vídeos. No improvisar.
Si utilizas música, procura que esta no desvíe la atención, que quede como fondo, pero que no nos haga preocuparnos más de la música que de lo que estamos viendo. Lo importante es tu voz, hay que oírla claramente. Más. Cualquier tutorial debe contener las siguientes partes: un título de la exposición, un saludo y presentación del que habla, después de ver el objetivo que va a conseguir el espectador, desarrollo de la esencia del tutorial y resumen y conclusión de lo aprendido. También hay que tener en cuenta, cuidado con introducir demasiados elementos gráficos. Si te ven y escuchan es difícil leer, se perderá información. Usar frases cortas y claras y no le des todo como hecho. Ponte a disposición del espectador el medio de comunicarte para ponerte en contacto o resolver dudas. Y 10. Estaría bien compartir el vídeo con algún compañero antes de publicarlo para subsanarlo en caso de error, para tener más tiempo. Entonces, las fases para la videocreación sería la preproducción, que necesitamos para grabar, qué materiales. La proproducción, que es cuando estamos ya haciendo la grabación. La postproducción, que es después de que se ha hecho el vídeo, pues realizar el montaje. Y la difusión son las vías que vamos a utilizar para que este vídeo que hemos realizado llegue a la gente. Herramientas de creación de vídeos tutoriales. Bueno, tenemos las posibilidades de Active Presenter, de Loom. Este mismo ahora estamos haciendo con el Screencast-O-Matic y luego otra herramienta puede ser el Screencast-Stiffy. Hay más herramientas, pero bueno, estas son sencillas y fáciles de utilizar. Herramientas para editar vídeos y poder hacer cambios de lo que hemos grabado. Tenemos el Active Presenter, el OpenShot, que es software libre, y estos que vemos más adelante. Herramientas de creación de vídeos interactivos. Hemos dicho vídeos interactivos, pueden ser vídeos que en un momento se detiene y nos hace preguntas. Entonces aquí podemos encontrar el LED de puzzle y el H5P, que también este mismo está integrado dentro del Moodle. Y luego tenemos otros tipos, el Flipgrid o el Bokeh, que sirven para hacer avatares. Dentro de la presentación veremos diferentes herramientas, dos herramientas, una rúbrica para valorar infografías y otra rúbrica para valorar vídeos. Aquí no se puede ver, pero en la presentación podéis ver las dos. Entonces, otro tema importante es a la hora de realizar vídeos o sonidos, dónde poder guardarlos. Entonces, dentro de los vídeos, dentro de los almacenes de sonidos, estas herramientas que aparecen aquí pueden ser lugares donde se pueden guardar nuestros sonidos, dentro de YouTube, el SoundCloud, etc. Para vídeos, almacenes de imagen, aquí tenemos diferentes herramientas donde se pueden almacenar las imágenes. Antes hemos hablado de la regla de los 2/3, que hemos dicho que es dentro de una fotografía la distribución de la persona y que esté en el lado derecho o en el lado izquierdo y dejar los otros 2/3 para poder transcribir información. Aquí otros elementos que hemos hablado sobre tipos de letra y tipografía a la hora de hacer infografías. Aquí hay diferentes lugares donde se puedan descargar tipos de letras o tipos de letra. Y ya también hemos hablado, pero aquí, bueno, que no vas a ver, pero en la presentación lo veis más claramente. Aquí nos presentamos una rúbrica para valorar una infografía y aquí una rúbrica de la elaboración del vídeo para llegar a valorar ese vídeo. Y sin más, pues espero que os haya servido. Hasta otra.